Porque sabes que muchos conocemos a Dios como el Dios Todopoderoso, como el Rey de Reyes, como Dios, pero pocos lo conocemos como Padre. Y todos creemos en Dios. Si tú vas afuera y vas a la gente cree en Dios, pero no conoce a Dios como Padre. Conocen a Dios, un Dios que hace milagros, un Dios milagroso, un Dios que sana, un Dios todopoderoso, pero no lo conocen como Padre. Y de eso yo quiero hoy predicarte. Quiero predicarte que para que conozcas a Dios como Padre, y no solamente como ese Rey de Reyes, porque obviamente todos honramos a Dios, amamos a Dios y estamos aquí por principio, porque Dios se merece lo mejor de nosotros, pero también Dios quiere ser tu Padre. Y Dios anhela que tú seas su hijo y no solamente un visitante. No solamente quiere que tú seas un visitante, quiere que tú seas su hijo. Y en la noche yo estaba orando y yo le decía a Dios: Señor, háblame. Y cuando se me venía esta palabra que decía: Dios, quiero que sean hijos y no solamente visitantes. Sabes que cuando uno va a casa del tío o va a casa del amigo, pues uno es solamente la visita. Y tú no te atreves a abrir el refri, a subir al cuarto de los tíos, a subir a la planta de arriba si la casa es de 2 pisos, porque eres un simple visitante, no eres hijo. El hijo tiene privilegios que tú como visitante no lo tienes. Y venía esto a mi memoria y yo decía: es cierto. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia como visitantes, sin gozar de los privilegios que Dios tiene para tu vida, porque no te atreves, por pena, por vergüenza, por la razón que tú quieras, pero a veces no te atreves porque te sientes indigno de poder ser hijo de tu Padre, de Dios. Y eso es lo que yo quiero enseñarte, a que conozcas a Dios como Padre. En la Biblia hay tantas características de Dios como un Padre. Hay parábolas en la Biblia que saqué bastantes versículos y dije: Dios, o predico o les leo la Biblia. Era demasiadas. La Biblia está llena, está repleta de palabra donde Dios quiere hablarte como Padre, y no solamente como un Dios todopoderoso, como a veces para muchos lo vemos tan inalcanzable, como Dios. Es imposible que Dios pueda escucharnos. Cuando yo fui madre y tuve a mi primer hijo, yo antes, el pastor le encantan las motos, casi todos lo saben, le fascinan las motos, y antes a mí no me daba miedo andar en la moto, y íbamos al trabajo en la moto y vamos. Ahora me dice: Sara, vamos en la moto, y yo no, porque si nos atropellan, si viene un loco, si algo pasa, no. ¿Y sabes por qué? Porque yo le decía: nadie va a cuidar mejor a mis hijos que yo. Si yo no estoy y si tú no estás, nadie los va a amar como nosotros los amamos. El que es padre entiende esta parte, porque todo aquel que ya es padre siempre dice: Señor, dame vida para ver a mis hijos crecer, dame vida para que mis hijos puedan desarrollarse y que se hagan hombres y mujeres de bien, que se casen. Y ahora sí, Señor, lo que tú quieras hacer. Pero siempre le pedimos eso a Dios: dame vida para poderlos ver crecer. Y yo es algo que siempre le digo a Dios. Siempre que me subo a un avión, los que no saben, me dan pánico los aviones, pero me encanta viajar, así que me aguanto y me subo. Pero siempre que me subo al avión, lo oro, lo unjo y le digo: Señor, no me puedo morir porque hay un propósito. Siempre le digo a Dios. Entonces, pero los accidentes pasan a cada rato. Entonces, mi vida depende solamente de Dios. Y le digo: Dios, préstame vida para ver a mis hijos crecer. Y préstame vida para poder ver todas tus bondades y todo lo que tú quieres hacer. Y me imagino a Dios pensando lo mismo de nosotros. Me imagino a Dios diciendo: no te vayas, porque nadie te va a cuidar mejor que yo. Nadie va a procurarte mejor que yo. Y a veces nos desanimamos y a veces nos vamos del camino y nos alejamos de Dios. Y me imagino a Dios diciendo: no, hijo, no te vayas, porque nadie te va a amar como yo te amo, con tus defectos, con tus virtudes. Y sabes, eso es verdad. Si yo pienso eso
para mis hijos, con ti más Dios, que desea lo mejor para nosotros. Y yo le decía a Dios, Señor, préstame la vida, porque en cualquier momento el Señor, si quiere, te la quita. Y ahora que soy mamá y veo todo lo que ese amor hacia tus hijos, pude entender un poco a Dios. Para los que no saben, crecí sin padre. No, mi papá se fue cuando yo tenía 2 años, así que no crecí con un papá. Y me costaba creer que Dios podía ser mi padre. Pero cuando yo le digo esto a Dios y le digo, Señor, préstame la vida. Y yo leía el Salmo 91, 11, 12, que dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando yo leía este pasaje, el Salmo 91, yo creo que todos lo hemos leído. Hasta el que no va a la iglesia, hay gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 y a lo mejor algunos lo han leído. Cuando yo leía este versículo, yo le decía a Dios, cuando yo veía esto, yo decía, el Señor es el que me ha guardado. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que guarden todos tus caminos. Y yo le decía, Dios, así es un padre que te cuida, un padre que te protege. Por eso cuando yo pensaba esto, yo le decía a Dios, dame la vida para yo ver a mis hijos crecer, porque nadie los va a cuidar mejor que yo. Dios me daba este pasaje. Y Dios piensa eso de nosotros. Dios dice, no te vayas, porque nadie te va a cuidar mejor que yo. Porque Él manda a sus ángeles para que te guarden. Porque Él cuida tus caminos. Porque no va a permitir que tú caigas. No va a permitir que tú te vayas. Pero a veces somos necios, y como hijos lo hemos visto. Como hijos hemos sido necios y nos hemos alejado del propósito y del camino de Dios. Y ayer que yo estaba orando, yo le decía a Dios, Señor, me costó a mí mucho creer que tú podías ser mi padre. Me costó creer que realmente habría alguien que se preocupara por mí. Tuve una excelente madre, tuve una madre que trabajó por nosotros, que luchó por nosotros, pero el ser mamá soltera con 3 hijos es difícil. Entonces no estaba por trabajar para poder sustentar a sus 3 hijos pequeños. Y esa parte es la parte más difícil, porque al final tu mamá está, pero no está. Entonces me costaba creer que cuando me decían, es que Dios es tu padre, yo decía, sí, está bien, lo creo. Pero lo decía de palabras, lo creo, pero a la vez lo dudaba, porque era tan difícil creer que Dios se preocupara por mí. Si en lo terrenal no lo tenía, me costaba creer que lo que no veo fuera cierto. Si a Dios que no lo veo, yo decía, yo creo que Dios no se preocupa por mí. Pero cuando empiezas a leer la palabra y empiezas a escudriñar su palabra, te das cuenta que Dios siempre ha guardado de tu vida y ha cuidado de ti. Y veía las características y yo le decía a Dios, cuando yo llegué al camino de Dios, yo le decía, quiero conocerte como padre. Quiero conocerte realmente como un padre. Y te voy a leer un pasaje. En 2 de Corintios 6:18 dice su palabra, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional, dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando yo leí este pasaje, es un pasaje con el que yo camino, con el que yo le decía a Dios, Señor, ¿realmente hay algo para mí? ¿Realmente tú me amas? Y yo leía este pasaje. Seré para ustedes un padre. Y yo sentía que Dios me decía, seré para ti un papá. No te preocupes, yo voy a ser tu padre, yo voy a cuidar de ti. Yo voy a sustentarte y te voy a levantar. Yo seré tu padre. ¿Sabes que para un niño crecer sin papá es tan difícil?
yo lo veo en mis hijos y sabes, yo oraba a Dios y yo le decía, Señor, cuando yo me case, no quiero pasar por lo que mi mamá pasó. No quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Porque sabes, inconscientemente uno va en el camino y inconsciente uno va creyendo que no es necesario esa parte y esa paternidad, pero sí la es. Se necesita un papá en tu vida que te direccione, que te diga, hijo, todo va a estar bien, tranquilo, dale por aquí. A veces vamos caminando sin rumbo. Vamos construyendo nuestra vida conforme a lo que creemos que es bueno para nosotros, porque nunca hubo un ejemplo, porque nunca hubo una imagen de a quién seguir. El humano tiende a seguir un patrón inconscientemente. Y cuando llegas al camino de Dios, Dios quiere que tú lo sigas. Dios quiere ser tu padre, pero quiere que tú lo sigas. Y como padre no te va a traicionar. Como padre no te va a abandonar. Y esa era la parte más difícil para cualquier persona. El pastor compartía algo y él decía, a mí no me costó entender a Dios como padre porque tuve un excelente padre. Y yo creo que muchos de ustedes tuvieron un excelente padre, pero vemos otros que no lo tuvimos. Pero si dice la palabra, si nosotros siendo malos damos cosas buenas, imagínate Dios. Imagínate Dios, si tu padre que quiso darte lo mejor, pues Dios quiere todavía bendecirte aún más, porque Él es Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el que es tu Padre y el que es Padre de tu Padre y de todas tus generaciones. Y esa es la parte en que al ser humano nos cuesta creer que Dios puede ser un Padre para nosotros. Mi esposo no conoció a mi papá hasta un día antes de la boda. Yo le dije, no vas a conocer a mi papá porque va a ser bien difícil que lo puedas conocer. Y yo me acuerdo que le dije, pa, dime si me quieres entregar. Si no puedes, no te preocupes, no pasa nada. Me entrega a mi hermano Eduardo, que muchos lo conocen. Y yo le decía, si quieres y si no, no te preocupes. Y yo me acuerdo mucho que el día de mi boda fue algo que causó mucha risa, y ahí está una foto. Yo estaba llorando y el pastor me decía, ya no llores, Sara. Me decía, ¿por qué lloras? ¿No te quieres casar? Y yo le decía, no, sí me quiero casar. Me decía, es que ¿por qué lloras? Yo soy bien chillona. Y me decía, ya no llores. Y le decía, es que no entiendes lo que está pasando. Es que no te imaginas la magnitud de lo que estoy sintiendo en este momento. Porque jamás creí que este día iba a llegar. Creí que jamás, que Dios realmente no se acordaba de mí. Llegué a la iglesia y yo buscaba a Dios y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. Pero un día Dios hablaba a mi vida y dijo, ya acepté tu amor de hijo, ¿cuándo vas a aceptar mi amor de padre? ¿Sabes? Taladró mi cabeza porque yo dije, es cierto, me reconoces como Dios y me reconoces como rey, pero ¿cuándo me vas a reconocer como un padre? Dice en Romanos 8:15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando yo leí este versículo yo decía, bueno, ¿y qué significa Abba Padre? Abba Padre significa que Dios es Padre, un Padre cercano y de amor. Cuando ves esta expresión, es una expresión de amor. Gálatas 4:6, que dice, por cuanto sois hijo de Dios, envió el espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual clama, Abba Padre. Y cuando yo veía esto, yo decía, Dios, esto es una expresión de amor. Cuando yo buscaba el significado, yo decía, esto es una expresión de amor hacia tu Padre. Y es como muchos, algunos le llamamos, bueno, yo ahora lo veo, le llamamos papi en lugar de papá, porque es como una manera de expresarte cariñosamente de tu Padre. Cuando vemos en la palabra que dice el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, vemos una expresión de amor hacia nuestro Dios, porque Dios es amor, porque Dios anhela fervientemente que nosotros podamos verlo como un Padre, que podamos ir delante de su presencia, hincarnos, orar y decirle, papi, aquí estoy, porque Él es tu papi, Él es tu papá, Él es tu papi hermoso, como Güero dice, pero Él es tu Padre. Y cuando yo veía esto, yo entendía esta parte en mi vida porque lo veo en mis hijos. Y un padre anhela darte todo.
anhela darte todo. Y yo le decía, yo nunca lo vi hasta ahora. Tuve la oportunidad de cuando me casé y de conocer al pastor Güero, que muchos tuvieron la oportunidad de conocerlo. Yo no era su hija de sangre, pero hubo algo que marcó mi vida mucho, ¿sabes? Porque él te abrazaba como padre, y a muchos de nosotros la característica que sigue sonando después de 7 meses que él se fue es que muchos dicen, es que él era como un padre. Su abrazo lo sentía como papá, y el que carecía de ese abrazo de padre te reconfortaba cuando él te abrazaba, porque era un abrazo sincero. Y cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo y tuve la oportunidad de formar parte de su familia, se convirtió en mi padre. Y para mí fue tan fácil entender después a Dios, porque Dios me entregó en ese altar. No fue mi papá. Mi papá solamente fue ese instrumento que Dios me dijo, hónralo, porque yo a ti te voy a levantar. Y es un principio que tienes que hacer, Sara. Y sabes, cuesta a veces creer, porque sentimos que no lo merece, y tal vez no lo merecía, pero Dios me decía, tú no haces justicia, tú no eres nadie, mañana vas a ser mamá, y mañana tú también te puedes equivocar. Y yo decía, Dios, o sea, como Dios me ama a mí, lo ama a él. Y yo decía, está bien, Dios. Y yo fui a su casa, me paré. Hermanos, nunca lo veo. No conoce a Jacob, lo ha visto una sola vez. Ok, sí, está bien, hija, pues como tú quieras, si quieres que te entregue, yo te entrego. Y yo, ok, bueno, está bien. Yo me acuerdo mucho que yo llegué a mi casa, por eso el día de mi boda yo estaba llore y llore, no porque no me quisiera casar, sino estaba súper feliz de casarme, pero yo le decía a Dios, tú me entregaste en este altar y tú has sido mi padre. Tú me cuidaste antes de que yo te conociera a ti, porque tú ya me conocías. Porque Dios, antes de que yo naciera, Dios dijo, voy a traer a Sara con un propósito. Entonces cuando ayer yo estaba orando en la noche, Dios me decía, habla de lo que yo he hecho en tu vida, porque yo he sido tu padre. Y yo le decía, y él es mi papi. Y yo cuando oro le digo, papi, quiero esto. Yo me acerco a Dios, como mi rey, y me acerco como un padre. Le digo, no tuve un papá, pero te tengo a ti. Y Dios llenó mi vida como usted no se imagina. Y luego conozco a mi suegro, el pastor Güero, y él era ese complemento, y fue más fácil, porque desafortunadamente nosotros tenemos que ver para creer. Y así a veces funciona, ¿no? A veces te cuesta creer que realmente Dios es como un papá. Y cuando yo veía a él, yo decía, yo no soy su sangre. Y cuando yo veía que a muchos abrazaba, los besaba y decía, hijo, ¿qué necesitas? Y a todos les llamaba hijos. Yo decía, él me hizo entender que así era Dios. O sea, yo veía a él y yo decía, me imagino a Dios así como el pastor Güero. Me lo imaginaba así, tal cual. A lo mejor tú puedes decir, tu papá te ama a ti porque tú eres su hija, porque tú eres su hijo, pero no ama al hijo de otro como te ama a ti. Estoy segura que si se están cayendo el hijo de otro y tu hija o tu hijo, vas a salvar a tu hijo y no al otro. Eso te lo aseguro, porque tu amor por tu hijo es mayor que cualquier otra persona. Pero Dios nos ama a todos por igual. Dios te ama a ti como un hijo. ¿Sabes qué pasa? Una vez pasó que llegó Güerito y llegó lleno de yeso, así todo de polvo, de mezcla. Y yo decía, Güero, ¿qué te pasó? Los pelos duros. Güero tenía el pelo largo y los pelos duros parados. Y sabes, muchos llegamos a Dios así, todos sucios. Pero Dios te mete a bañar, te limpia, te pone ropas nuevas, te viste y te dice, todo lo voy a hacer nuevo en ti. Porque sabes, todos necesitamos a un padre. Y Dios quiere ser tu padre. Dios quiere ser tu padre. Y ayer que estaba yo orando y todo, y veía la parábola que muchos ya conocen y que muchos la han escuchado porque se ha predicado muchas veces, la del hijo pródigo. Y a través de esta parábola
Dios me hacía entender cómo era un padre. Cuando vio a su hijo que regresó, su papá no lo pensó dos veces. Lo que yo te decía ahorita, tú puedes llegar todo quebrado, todo sucio, todo deshecho, pero Dios te pone vestiduras nuevas. Eso es un padre. Dios, a través de parábolas, a través de su palabra, nos enseña cómo es un padre. Y desafortunadamente para todos la palabra papá significa diferente. La palabra papá para algunos significa amor, protección, cuidado, provisión, generosidad, fidelidad. Pero para otros la palabra papá significa abandono, violencia, abuso, escasez. Todos tenemos a Dios en diferente concepto, inconscientemente, porque no todos tuvimos la fortuna de tener un padre terrenal o muy bueno, o un padre que no fue tan bueno. Pero Dios sí es bueno y es fiel a su palabra, quiere darte amor, es un Dios generoso, es un padre generoso, es un padre que va a proveer todo lo que su hijo necesite, porque si te ve, es lo que una vez el pastor lo decía, si tú ves a tu hijo que está descalzo y necesita tenis, se los vas a comprar. Mis hijos no les hace falta nada, porque todo lo que necesita su papá se los provee. Si mis hijos necesitan que hay que comprar zapatos para la escuela de vestir porque ya no le quedaron y quedaron casi nuevos, su papá se los compra. Así es Dios. Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Tu Padre, Dios tu Padre, no va a abusar de ti, no va a usarte y no te va a abandonar. Y desafortunadamente para muchos tenemos la palabra papá en diferente aspecto, con diferente concepto. No para todos fue lo mismo. Y eso es lo que yo hoy quiero enseñarte, que conozcas a Dios como Padre, que conozcas a Dios como ese Padre que quiere abrazarte y que te dice todo va a estar bien. No te preocupes. ¿Sabes que cuando te casas necesitas a tu papá para que te guíe, para un consejo? Necesitas a papá para que es que fíjate que pasó esto. Porque como hijos necesitas a tu mamá, necesitas a tu padre, pero Dios quiere ser tu padre y quiere ser tu madre. Yo no sé qué es lo que hizo falta en tu vida. Yo no sé si te faltó un padre, si te faltó una madre, si te faltaron los dos, pero hoy quiero decirte que Dios quiere ser tu padre y que Dios va a sustentarte y que Él va a cuidar de ti, porque Dios no te va a abandonar. Si tu padre terrenal te abandonó, eso te lo puedo asegurar. Dios no lo va a hacer. Lo tengo comprobado. Mi vida cambió cuando aprendí a conocer a Dios como un padre. Conocí a Dios de milagros, porque sin duda Dios me guardó de muchas cosas y lo pude ver como un Dios de milagros. Pero cuando lo conocí como padre, se rompieron muchas cosas en mi vida. A ti te conviene conocer a Dios como Padre, porque el Hijo tiene más privilegios que el visitante. Eso no lo dudes. El Hijo puede tomar lo que necesita y se le dará. Y si el Hijo necesita, va a tener. Hay 3 características que quiero que tú sepas. Que Dios sí piensa en ti. Dios sí piensa en ti. Dice Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Dios sí piensa en ti. Dios siempre está pensando en ti. Y nos cuesta porque digo nos cuesta porque a mí me costó creer que Dios pensaba en mí. Yo decía, mis problemas son pequeños a los problemas que hay en todo el mundo. Hay guerras en otras partes, hay niños que están siendo robados. Yo decía, es imposible que esté pensando en mí, porque me hace falta un padre. Eso es lo que Dios anhela, convertirse en un padre para tu vida. Ser tu padre
hasta el día que tú tengas que partir de esta tierra. Va a acompañarte en tu niñez, en tu juventud, cuando tú te cases y en tu vejez. Él estará como tu padre y nunca te va a abandonar. Y cuando tú necesitas ese consejo, ahí va a estar tu padre. Y la segunda característica que yo quiero que tú sepas es que Dios no te va a dejar caer. Dios no te va a dejar caer, y lo veíamos en el Salmo 91, 11, 12. Ahora que está la alberca aquí atrás, Jacob le encanta aventarse clavados con toda la seguridad, y al güero también. Pero ¿sabes por qué se avienta la onda? Porque ahí está su papá. Porque su papá no va a dejar que su hijo se hunda. Su papá no va a dejar que su hijo se ahogue. Dios no te va a dejar caer. No va a permitir que tú te hundas. Cuando estás en el proceso, Dios no va a dejar que te hundas. Te va a enseñar, porque un padre también disciplina, enseña, corrige, para que los hijos puedan crecer y puedan valerse por sí solos. Y eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Por eso estamos aquí, por eso venimos los miércoles, por eso venimos los domingos, para aprender de Él, para aprender de su palabra, para que nos enseñe. Porque cuando tú creces, cuando tú naces y no caminas, no gateas, no haces nada. Si no te dan de comer, no puedes comer y te puedes morir. Así es Dios. Dios te da de comer, Dios te enseña a caminar, Dios te va a enseñar a correr, y después Dios te va a soltar para lo que Él ha puesto en tu vida. Pero ese es Dios, un Dios de Padre, que no va a dejar caerte. Y la tercera característica es que Dios te va a dar todo lo que tú necesites. Y dice Mateo 7:7: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Se pidan y se les dará. Confía, porque Dios es tu mayor proveedor. Tu Padre es tu mayor proveedor. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. Él es el que va a proveerte todo lo que tú necesites. Él es el que cuida de ti y Él es el que piensa en ti. No va a dejar que su hijo se caiga. Te conviene ser un hijo y te conviene a ti conocer a Dios como Padre. Quiero que te vayas con este versículo, que será para ustedes como un padre y ustedes serán sus hijos. La vida es muy difícil, y más cuando no hay un padre en tu vida. Y lo que el pastor ha estado últimamente enseñando, él decía, para decirle sí a Dios tienes que admirarlo. Cuando admiras a tu padre, no te va a costar decir, cuando tu papá te pide algo, no te cuesta decirle que sí. Yo lo veía en el pastor. Cuando su papá le hablaba y le decía, hijo, necesito esto, sí, pa, ahí voy. Y yo le decía algo y me decía, ahorita. Me decía, ahorita, gorda, ahorita. Me decía, es que estoy cansado. Y su papá le hablaba y le decía, hijo, necesito esto y esto y el otro, y quiero comprar. Sí, pa, ahí voy. Porque cuando tú admiras no te cuesta. Y lo decía en la prédica pasada. Y es verdad, cuando admiras a tu padre, no te va a costar decirle que sí. Porque quieres darle, es tanto el amor que Él te da, que quieres darle un poco de lo mucho que Él te ha dado. Y yo lo vine a comprender aún mayor, porque cuando conozco a Dios, yo recuerdo mucho estas palabras que yo le dije, Señor, te recibo, recíbeme como tu hija y quiero que tú seas mi padre. Y yo le decía a Dios, quiero ser tu mejor hija. Quiero que te sientas orgulloso de mí, porque nadie me ha dicho que está orgulloso de mí. Yo le decía a Dios, quiero que tú digas, wow, me siento orgullosa de mi hija. Yo le decía a Dios, tenía 19 años y le dije a Dios en un altar, le dije, Señor, te lo entrego todo. Al cabo no tengo nada. Y si pierdo no perdí nada, pero si gano voy a ganar más. Y le decía a Dios, no tuve un padre, Él me dejó,
pero dicen que tú eres como un padre. Me costó comprenderlo, me costó entenderlo, porque desafortunadamente yo tenía el otro significado de papá. No como algunos de ustedes, como un papá amoroso. Pero hay muchos de aquí que tienen a un papá el significado de la palabra padre como abandono, como violencia, abuso. Dios anhela que tú llegues ese día y que tú digas: quiero estar contigo, Señor. Quiero estar contigo, papá. Te conviene a ti ser un hijo. Te conviene a ti entenderlo como padre, porque va a ser más fácil comprender todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero hoy Dios quiere romper con todo ese paradigma en tu vida y quiere romper con ese esquema que se formó desde tu niñez y quiere que tú aprendas a conocerlo como padre. Y eso no va a suceder si tú no quieres que suceda. Estoy aquí predicándote y diciéndote: Dios es un padre que el día que yo me casé, Él a mí me entregó. El día que yo estaba en ese hospital aliviándome, Él estaba ahí conmigo. Él estaba ahí preocupado: ¿cómo está mi hija? Yo sé que Él estaba conmigo, porque hasta el día de hoy Dios, mi Padre, ha caminado conmigo. Pero nada de lo que soy es por mi esfuerzo, y nada de lo que tengo es por mi esfuerzo, mi capacidad, o porque sea diferente. Porque entendí que como hija tengo privilegios y hay una herencia que Dios quiere entregarte, que como hijo tienes ese privilegio. Y cuando yo entendí esto, arrebaté. Por eso al poco tiempo de ser cristiana, Dios me recuerdo mucho cuando me dijo el pastor: Sara, Dios me está llamando a pastorear. Y yo le dije: va, yo te apoyo. Hermano, yo tenía 3 años de ser cristiana convertida nueva. No vengo de familia cristiana de cuna. Me convertí a Dios a mis 19 años. Y yo le dije: Dios, te voy a creer porque sé que tú eres mi padre, tú me enseñas, tú me instruyes. Y si tú crees que yo puedo, es porque tú me has dado esa capacidad. Porque Él es mi padre y lo que tu padre tiene, lo tienes tú. Y si tu padre es inteligente, tú también eres inteligente. Y si tu padre es sabio, tú también tienes la sabiduría de tu padre. Porque lo que está en tu padre cae a su hijo. Y lo que está en tu padre cae sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios.